Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Oye, me agradecido eternamente con Dios siempre y con ustedes por el apoyo que nos continúan dando a todo lo que nosotros hacemos aquí. Yo le pido a usted que se suscriba al canal, que encienda la campanita, que le dé like al video, que comente y que comparta esto con todo el mundo. Porque en el día de hoy tengo el honor y el privilegio de sentarme a hablar con una mujer icónica, diría yo. Yo sé que ese término hoy en día se usa bien loosely, pero realmente una persona, un role model, que yo creo que mucha falta hace para mujeres en la sociedad que estamos viviendo. Ella es creadora y host de Mujer Podcast, es best-selling author, es pastora con una trayectoria ya de 31 años en el pastoreo, es empresaria y ahora se une como talento oficial de la diestra con De Frente con Omayra. Damas y caballeros, familia, con ustedes, Omayra Font. Pastora, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación a estar aquí. Bien contenta de esta semana tener la oportunidad de dar un paseíto por todos los podcasts, porque yo no había venido a los estudios. El Media Tour. Me tienen de Media Tour. Estoy bien contenta, de verdad, de unirme a la familia de la diestra. ¿Se le va la magia después que llegas a los estudios y ves como los sets behind the scenes? Me ha pasado lo mismo que le pasaría a un niño si va a Disney y ve a Mickey Mouse así con la cabeza al lado. Fumándose un cigarrillo. Hay fotos por ahí. Terrible, sí. Terrible. No, la realidad es que me encanta ver, ¿verdad? Aquí están todos los sets y ellos tienen todas las áreas. Uno nunca se imagina, ¿verdad? Cómo son los lugares hasta que llegas ahí. Sí, están chulísimos y todos retratan bellos. Excepto el reguero de cable que usted... Bueno, el tema lo trajiste tú, no fui yo. Ese es el caos detrás de las producciones. Yo sueño con vivir en un mundo wireless, donde no haya cables por ningún lado. Por lo menos en mi estudio, en mi casa, los tengo controladitos. Yo sé que ya en los settings de ustedes más... Mi setting no es tan profesional como los equipos que ustedes utilizan. Así que acuérdate que lo mío es... técnico 101, porque yo misma me grabo y me edito y todo, ¿verdad? Ustedes son profesionales. Pero ese es el secreto detrás de POV Podcast, que yo mismo grabo, edito, Cuca Gómez, lo hago todo. Ok, pero lo haces con equipos profesionales que yo no tengo, ¿verdad? La capacidad de... Bueno, no tengo el conocimiento todavía, voy a decirlo correctamente. Porque capacidad debo tener, pero todavía no tengo el conocimiento de usarlo. Pues si supieras que yo veo con la simpleza que tú grabas en otros programas y las cosas que puedes hacer, y quisiera hacerlas aquí, y el cerebro no me da para eso. Bueno, pues... Así que yo creo que uno siempre tiene un constante grado de ingratitud. Yo sé edición 1, 2, 3 pescado. Ya. Eso mismo Oye, la gente se pregunta como si yo fuese productor y yo no estudié nada de esto. Todo esto yo lo aprendí por la necesidad. Universidad de YouTube. También y por la necesidad de que un día me vi que me quedé sin estudio. Y pues, Mike, ¿qué vas a hacer para seguir creando contenido? ¿Te vas a quitar? Y yo dije, pues no, déjame sacar unos chavitos. No te quites. Nunca. No te quites. Nunca. Yo creo que la disciplina es el secreto, la clave. Yo te cuento que mencionaste a Mujer Podcast. Ya yo grabé hasta el episodio 269. Ya está publicado el 267. Y ha sido consistente. Todos los lunes hemos tenido un episodio. El año pasado yo estuve 30 días fuera de Puerto Rico y dije, voy a coger un break por 30 días. Y decidí desde el año pasado que el mes de julio no voy a grabar más contenido de Mujer Podcast todos los años para coger como nosotros en el mundo cristiano decimos como una sabática. Yo en realidad creo que el cerebro necesita un descansito una semana porque cada episodio de Mujer Podcast me toma horas de lectura, preparación, preparar los bosquejos, encontrar lo que quiero hablar, que no sea repetitivo. O sea, hay una ciencia detrás de cada episodio de Mujer Podcast y... El mes de julio me lo estoy tomando, pero ha sido consistencia, estar ahí sin fallar. ¿Y ese contenido va dirigido a empoderar mujeres? Mi objetivo es darle herramientas a las mujeres para que tengan éxito en todas las áreas de su vida. Yo tengo una agenda anti-changuitas, ¿verdad? Quiero motivar a las mujeres a que sepan que si son casadas, si tienen hijos, si son empresarias, si son profesionales, si son amas de casa, en lo que hagan pueden tener éxito y pueden tener éxito en todas las áreas de su vida. ¿Qué me dirías tú que son para ti tus 3 pilares del éxito, para construir el éxito? Mis 3 pilares son bien sencillos. Yo tengo mis prioridades bien claras, Mike. Para mí, Dios es lo más importante.
Lo segundo más importante en mi vida es mi relación matrimonial con mi esposo, que tenemos 31 años de casado. Y lo tercero más importante es mi familia, ¿verdad? Mi familia más inmediata son mis 4 hijas. Así que el día que yo llegue delante de la presencia del Señor, yo quiero que Dios me diga: sierva fiel has sido, todo lo que te he pedido has hecho, como le dijo a David. Con mi esposo siempre procuro, la Biblia habla de la mujer de Proverbios 31, y dice la Biblia que su esposo era admirado en las puertas por ella. Así que con mi esposo yo siempre procuro, ¿verdad? Él es una prioridad para mí porque ya nuestras 2 hijas más pequeñas tienen 14 y 16, ya yo tengo 2 hijas fuera de la casa, y un día las 4 van a estar fuera de la casa, quedaremos él y yo solitos. Estamos esperando que ese día llegue. Y nosotros queremos, ¿verdad? Para mí es bien importante que donde quiera que mi esposo se pare, se sienta orgulloso de mi trabajo, de lo que hago y cómo lo represento a él. Y lo tercero es que la Biblia también dice que los hijos de la mujer de Proverbios 31 la llamaban bienaventurada. Así que para mí es importante ser un ejemplo para mis 4 hijas, ser un ejemplo de excelencia, ser un ejemplo de amor, ser un ejemplo de servirle a Dios, y que donde quiera que ella se pare me llamen bienaventurada. Y para mí esos son mis 3 pilares, son mis 3 prioridades, son las 3 cosas más importantes que yo hago en mi vida: Dios, mi esposo y mis hijas. ¿Y tú crees que si falta una de esas, las otras 2, por consecuencia, jamás podrían funcionar óptimamente? No funcionarían óptimamente, no serían lo mismo en mi caso porque están presentes, ¿verdad? Porque ya yo tengo mi relación con Dios, estoy casada y no voy a salir de mi matrimonio, y ya tengo mis hijas tampoco, ¿verdad? Ya son elementos que están ahí. Si fuera una mujer que quizás no tuviera hijos, pues creo que entonces me enfocaría en las áreas, las cosas que sí tengo. En mi caso, desde que yo conocí al Señor, yo me convertí a la edad de 13 años. Antes de eso, no era que era una atea, ¿verdad? Pero pues no tenía las convicciones que adquirí el día que a los 13 años yo decidí entregarle mi vida al Señor. ¿Verdad? Que es un acto que hacemos los cristianos. Y cuando, a medida que fui creciendo, madurando, conociendo la palabra, me fui educando, entendí la importancia del matrimonio. Y ya cuando me casé entendí la importancia de querer, y yo quería tener familia. Yo quería ser mamá, quería tener un esposo. Desde que conocí al Señor dije, esto es algo hermoso, porque la familia, el matrimonio no es una construcción social, es una idea de Dios. Está en la Biblia como una idea de Dios. Y por eso para mí es tan importante. Y una de las cosas que yo quiero promover en mis círculos cristianos, y abriéndome a círculos que no son de la iglesia, como por ejemplo La Diestra, como por ejemplo el programa que yo hago en ABC de #SinFiltro, que no son los círculos de mi zona de comodidad, ¿verdad? Uh-huh. Yo quiero mantenerme llevando las cosas que de la iglesia que me han funcionado, sacándolas afuera para que la gente vea que es bueno amar a Dios, que es bueno tener una relación con Dios, que el matrimonio es bueno, que la familia es buena. ¿Por qué tú crees que a la gente le cuesta tanto? Hoy en día, estábamos hablando de prender las cámaras, que o te comenté que recientemente vi a una figura pública, uh-huh. Es el nombre de Alessandra Lugaro, le estaba diciendo a Molusco, uh-huh. en el podcast de ellos, que ella se sentía bien realizada profesionalmente y con todo lo que está haciendo en los medios, etcétera, pero que aún así siente que hay un vacío en ella. Inclusive le dijo a Molusco como que empecé a ir a la iglesia todo, y le dijo, no voy a entrar en ese tema ahora mismo ni a elaborar mucho de eso, pero claro, sí comencé a ir a la iglesia. Y recientemente yo escuchaba también una locución de Ben Shapiro, donde él está diciendo que ese vacío, quien único lo llena es Dios. Uh-huh. Es Dios. Que eso es algo natural de los seres humanos, sentir ese vacío, y que ese vacío tiene nombre, tiene apellido y tiene forma, y es Dios. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto hoy en día aceptar estas cosas? Pablo nos explica en las Escrituras que los seres humanos estamos divididos en 3 áreas. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos nuestra mente, nuestra conciencia, donde pensamos, y tenemos nuestro espíritu. Las 3 cosas se conectan. Las 3 cosas son una realidad en nuestra vida. Quizás en mis contextos de nuestras iglesias, muchos cristianos no lo explican de esta manera, porque de repente sienten que raya con otras ideologías como la metafísica y cosas así, el libro del secreto, y trae mucha lucha dentro de mis círculos cristianos, pero no deja de ser una realidad que tenemos un espíritu,
tenemos una mente y somos un cuerpo, ¿verdad? Y somos un espíritu y tenemos un cuerpo, quise decir. Y cuando tú no te alimentas bien, comes porquería. Yo hace siglos tuve en mi iglesia un muchachito que un día me llamaron y me dijeron está hospitalizado, le encontraron diabetes, una cosa terrible. Y cuando averiguamos, el chico nos dice, no, porque es que yo paso días sin comer y lo que hago es que me tomo un refresco. Pues obviamente, si estás mal alimentado, tu cuerpo va a tener unas faltas, ¿verdad? Si consistentemente llenas tu cabeza de basura, ¿verdad? Todo lo que uno escucha dice, y todo lo que tú ves se añade. Lo dice la Biblia, pero eso está probado científicamente también por la psicología. Si todo lo que tú escuchas es basura, 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 ¿en qué se convierte en tus pensamientos? En basura. En basura. Entonces, en nuestro espíritu también necesitamos alimentarlo correctamente con nuestra relación con Dios. Y si no existe esa relación con Dios, entonces tu espíritu está vacío. Así que el vacío que siente la gente cuando no tiene una relación con Dios es porque hay un área de tu vida que necesita ser llena con las cosas correctas. Y en el espíritu, lo único que lo puede llenar es Dios. Hablaste de la mente, el alma y el cuerpo. La mente es el alma y nuestro espíritu. Son dos cosas distintas. Es que la gente el alma y el confunde. espíritu. El alma es nuestra mente, nuestros pensamientos, esa conciencia que tú tienes, esa persona que tú tienes dentro de ti, que te habla, con la que tú interactúas consistentemente. Salió hace poco un estudio, yo lo hablé aquí, que sobre el 40% de las personas dicen que no tienen una voz interior. That's weird. Eso mismo, yo leí el estudio y dije, esto no puede ser posible. ¿Cómo tú? Digo, me hizo mucho sentido. Bueno, y entendí muchas cosas. Hay que ver cómo viven esas personas. De cómo actúan ciertas personas que tú dices, sí, definitivamente no tiene una voz que le está hablando Todos adentro. tenemos una voz interna. Todos nos hablamos con nosotros mismos. Cuando estamos así en silencio, lo que estamos pensando, esa es nuestra voz interna. Quizás no lo saben identificar, pero de que la deben tener, la deben tener. Pero es la primera vez que yo escucho. O sea, no es como que nacieron y faltó conectar un cablecito. Claro. Es la primera vez que escucho a alguien separar lo que es el alma del espíritu. Sí, entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es esa área de nuestra vida que se conecta directamente con Dios. Y en la Biblia, la palabra que se utiliza para alma se intercambia entre espíritu y ahí es donde está la confusión. Si yo tuviera que hacer un dibujito, ¿verdad? Yo haría un dibujito donde estuviera el cuerpo, donde estuviera nuestra mente como alma y el espíritu, y quizás en esa parte que la gente considera su alma se unen nuestros pensamientos espirituales y nuestros pensamientos naturales. Quizás, como un puente. Ajá. Es confuso. Para explicarlo de alguna manera. La espiritualidad es bien confusa. No es confusa, es más sencilla de lo que creen. Y una vez tú tienes esa relación con Dios, las piezas del rompecabezas de tu vida comienzan a caer en su lugar y comienzas a entender. Entonces ya a mis 51 años yo tengo una madurez de que cuando pasan cosas que yo no puedo entender, yo espero, porque ya yo sé que en algún momento lo que no puedo entender hoy me va a hacer sentido. Yo cuando tenía 16 años, mi papá se lo llevaron preso, ¿verdad? Y para mí fue una experiencia terrible, terrible. Ya yo le serví al Señor y gracias a Dios, el haber tenido a Dios en mi vida me ayudó a sobrepasar esa etapa de incertidumbre, de tristeza, de pérdida, de todas las cosas que le pasan a una familia que pasa por una crisis como esa. ¿Pero eran creyentes tus papás? Sí, mis papás eran creyentes. So, tú llegas a la religión con mi familia por completa. Tu familia, okay. Con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Eso no era que tu papá estaba separado o ajeno a la creencia. No, mi papá era creyente. Okay. Mi papá era creyente. Y la realidad es que yo creo que él sabía las cosas que estaba haciendo mal y buscó una relación con Dios en su propia búsqueda. Pero el tener una relación con Dios no te libra de las consecuencias de tus decisiones, que es algo que mucha gente no entiende. Lo que sí es que te ayuda a sobrepasar las consecuencias de tus decisiones, que fue nuestro caso. A nosotros nos ayudó a sobrepasar la situación terrible que nos tocó vivir. Y hoy mi papá tiene 76 años, es un hombre saludable, pasó por su experiencia, nunca lo hemos ocultado, todo el mundo lo conoce.
en mi casa, cuando mis hijos, mis sobrinos hablan de el tiempo que mi papá estuvo preso, siempre dicen cuando abuelo estuvo en la universidad. Ya para nosotros, ¿verdad? Es algo que sucedió y pasamos la página and it's over. Y él no tiene nada de que avergonzarse, él pagó su falta con la sociedad. Y hoy muchas cosas hacen sentido, muchas cosas hacen sentido. Y le doy gracias a Dios por esa experiencia. No digo qué bueno que mi papá estuvo preso. Ojalá esos 10 años que estuvo preso hubiese estado con nosotros en casa. Ese no fue el caso. Pero luego de haber pasado esa experiencia, doy gracias a Dios porque es un hombre que está en salud, un hombre de mucha sabiduría, y ha podido estar presente en nuestra vida y hemos podido recompensar los 10 años que sus errores nos quitaron. ¿Has tenido, más allá de esos, desilusiones que te lleven a apartarte en algún momento en tu vida? No, después que yo conocí al Señor, fíjate, yo nunca he pasado por una experiencia que hubiese habido como un indicio de que iba a romper mi relación con Dios. Para nada, para nada. Y no he tenido una vida perfecta, he tenido otras pérdidas, otras situaciones familiares, económicas, de salud, todas. You name it, we've been through it. Pero las he sobrepasado con el Señor y he tenido la madurez de saber que si Dios no hubiese estado ahí, solo Dios sabe lo que hubiese pasado. No quiero saber yo lo que hubiese pasado. Si Dios no hubiera estado cuando mi papá se lo llevaron preso, no quiero saber qué hubiese pasado si Dios no hubiera estado cuando en mi tercer embarazo el médico me dijo, mira, este embarazo que tú tienes es uno de esos embarazos, es un embarazo atópico, es como de esos embarazos de novela donde dicen hay que escoger entre la vida del bebé y de la mamá. Y a ti te toca escoger hoy entre tu vida y la de tu bebé. Y yo dije, bueno, ese bebé se va a quedar ahí porque a mí nadie me va a sacar este bebé. Yo no creo en el aborto. Y mi esposo y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestra vida. Y después de haber dicho, escogemos la vida del bebé, escogemos tu vida, la vida del bebé, tu vida, es la vida del bebé, tu vida, tenemos otras 2 hijas. Después de haber tenido esa conversación, Otoniel paró la conversación y dijo, ¿sabes qué? Le creemos a un Dios que nos puede guardar las 2 vidas. Hicimos una oración y de una manera milagrosa mi bebé se puso donde tenía que estar en el útero y no me hicieron ese aborto. Y yo no sé qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido a Dios en ese momento. Cuando pasó lo del huracán, que el templo se fue, no sé qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido esta convicción de que Dios estaba ahí. Cuando el huracán pasó y esas paredes se cayeron, Dios estaba ahí. Y como Dios estaba ahí, pues nosotros tenemos que tener la tranquilidad de las cosas que no puedo entender hoy, más adelante Dios nos muestra. Tú sabes que yo me convertí, yo te dije que yo me bauticé ahora después de adulto. Muy bien. Hace unos 6 años, diría yo, o 5 años. Y fue realmente... por convicción propia. Fue por convicción propia, no solo eso, pero fue por un, como se dice en inglés, near death experience. Wow. Y fue por el COVID. Yo literalmente estuve más de un mes encerrado en mi casa. Wow. Y parte de eso, la mayor parte dentro de mi cuarto. Y yo pensaba que no iba a salir. Y yo creo que... Pero pensaba, y perdona que pregunte porque el entrevistador era tú. No, mejor. O sea, la conversación. ¿Qué fue? ¿Que tenías COVID y estabas bien enfermo o le tenías miedo al COVID? No, tenía COVID y estaba ya a nivel de que me tenían que monitorear el oxígeno en la sangre, etcétera. Así, y el mismo doctor decía, bueno, es sobrepasarlo en tu casa, con tu familia, o llevarte a un hospital. Y ahí sí que sea lo que Dios quiera y probablemente del hospital no salga. Qué terrible. Y yo creo que ha sido uno de los momentos más fuertes en mi vida, más chocantes, y donde yo único he sentido miedo real. Miedo real a la muerte. A la muerte. ¿Tú como cristiana le tienes miedo a la muerte? Es algo que está... Y hasta el día de hoy yo pienso y me da temor la muerte, porque es algo desconocido. Pero tú como cristiana, ¿le tienes miedo a la muerte? Eso es algo que en ti no... En mi caso, yo sé dónde voy a pasar mi eternidad. Así que tengo paz. El día que llegue mi hora, yo me siento en paz. Pero quiero vivir. Y no es un poco hipócrita a lo mejor uno tener que pasar por la experiencia de pero casi quiero morirse vivir porque disfruto la vida. No, pero yo digo, como, por ejemplo, yo a veces pienso y digo, habré sido yo un poco hipócrita con el Señor. ¿Por qué? De haber tenido que llegar al punto de casi morirme para
realmente, pues yo siempre he creído, mi familia son una familia que siempre le han servido al Señor. Yo te he dicho a ti que de pequeño a mí me llevaban siempre a Sendero de la Cruz. En esa fue la iglesia que crecimos. Yo estudié en un colegio católico, a pesar de no ser católico también. Te explico dos cosas. La Biblia dice que si uno instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla de la fe, la semilla de, en mi caso, que es mi fe cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Pero la semilla de la fe en la vida de nuestros hijos. Y la palabra de Dios no falla. Por haberte llevado a la iglesia y crear esa fe en ti, el día que necesitaste a Dios, supiste dónde encontrarlo. Uh-huh. Eso es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los padres. Siempre decimos que Dios nunca llega tarde. Y yo puedo entender tu sentimiento, ¿verdad? De decir, me siento hipócrita porque habiéndolo conocido toda mi vida, llegué a Dios solo cuando lo necesitaba. Míralo de esta manera. Qué bueno es el Dios al que tú le sirves, que aún habiendo llegado solo cuando lo necesitaba, te recibió, te salvó y te cuidó. Y hoy estás aquí con un propósito. Y me sigue cuidando. Así que quítate esa culpa y di, al contrario, eso te habla de la bondad de Dios. No te enfoques en ti, piensa en Él, en cuán bueno es Él contigo. Y uno puede tener una relación realmente sana con el Señor no congregándose. Pues eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que hay tres cosas. Primero, mi experiencia de congregarme. Desde que yo me convertí a los 13 años, siempre me he congregado, nunca dejé de congregarme. Para mí, el congregarme es parte de mi servicio a Dios. Además de que yo lo veo como un checkpoint uh-huh. que tú tienes ahí consistentemente para asegurarte que tienes los pensamientos correctos, que no hay raíces de amargura en ti, que no hay nada que se está llevando lo mejor de ti. Segundo, hay un verso en la Biblia, un salmo, me parece que es el Salmo 133, que habla acerca de el estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna. Y ese verso, ese salmo, porque no es un verso, es un salmo completo, para mí siempre ha sido esa convicción y yo siempre lo he mantenido bien presente, como de eso maravilloso que sucede cuando nos reunimos los hermanos para alabar a Dios, que es un servicio en la iglesia, ¿verdad? Lo tercero, cuando Jesús entró de nuevo a Jerusalén, dice la Biblia que Él lloró porque los vio como almas sin pastor. Y de ese verso yo extraigo que todos tenemos una necesidad de ser accountable con algún líder que nos dirija, que nos enseñe, que es la labor que hacemos los pastores, que yo he tenido el honor de hacerlo por 31 años de mi vida, de pastorear a miles de personas. Así que consistentemente, además, Cristo predicaba en las sinagogas eran como, ¿verdad? Eran las iglesias de aquel tiempo. O sea que para mí está tan plasmado, tan presente, es el lugar que ocupa la iglesia en nuestra vida, que si me preguntas a mí, yo te diría, yo necesito ir a la iglesia y es parte de mi servicio a Dios. Yo no te podría decir, si no vas a la iglesia, no eres cristiano. No podría decirte eso. Creo que uno puede tener una relación con Dios desde tu lugar, pero en mi experiencia es una parte integral de mi servicio a Dios. Y es importante. Y no conozco nada que lo pueda sustituir. Gloria a Dios por la tecnología. Y mi iglesia tiene miles de personas que se conectan todos los domingos a nuestros servicios de todos los países de Latinoamérica, Mike. De todos los países de Latinoamérica hay miles de personas conectados viendo el servicio en vivo y nosotros nosotros no lo ponemos en Facebook ni YouTube ni nada, sino le damos la conexión para que lo vean esa gente que son miembros de nuestra iglesia, que tienen líderes, que los apoyan, que los llevan de la mano en su crecimiento en la fe. Y honestamente, con toda la tecnología, bendito Dios, para mí la experiencia de llegar a la iglesia, de estar con mis hermanos, de sentarme, de recibir la palabra siempre en ese lugar, es parte de mi servicio a Dios. ¿Cómo uno puede diferenciar o saber, mira, sabes que en esta persona yo sí tengo un buen pastor, tengo un buen líder religioso? Porque pues, como cualquier otra institución sobre la tierra, hay falla. La iglesia, hay iglesias
no sé si es un buen término para usar, pero no son perfectas tampoco. Nadie es perfecto, no hay iglesia perfecta tampoco. Y- Eso te lo puedo decir yo, no, o sea, no hay iglesia perfecta, ni siquiera nuestra iglesia es perfecta. El que llega a nuestra iglesia pensando que nuestra iglesia es perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, tampoco hay oveja perfecta, ¿verdad? Hay una responsabilidad que los pastores tenemos sobre nuestras ovejas, cuidar de ellos, enseñarlos, guiarlos. Piensa en un rebaño con un pastor. ¿Cuál es el trabajo de ese pastor? Cuidarlos, que no se les meta el mosquito ese que se les mete por una oreja que los vuelve locos y hacen que se tiren por los riscos, que se mantengan todas juntas, que se calienten unas a otras. Hay un trabajo natural, ¿verdad? De esa analogía de lo que es un pastor con sus ovejas, que se hace, y ese es el trabajo que hacemos los pastores con nuestras ovejas. No hay pastores perfectos, no hay iglesia perfecta, pero tampoco hay ovejas perfectas. Así que ahí estamos todos con nuestras imperfecciones haciendo el llamado de Dios. ¿Y cómo lidian ustedes con esto? Me imagino que ustedes saben cuando ven falsos profetas o gente que puede estar utilizando, y esto es algo que mancha el nombre de la iglesia, y es la razón por la que muchas personas no se congregan hoy en día, no creen en la iglesia. Sí sabemos, pero Dios no nos ha mandado a juzgar. Y de la única manera que yo podría hacer una acusación así sería si Dios mismo bajara y me dijera, Omaira, tienes que hacer esto. De lo contrario, Dios se encarga de esas cosas. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y también la Biblia dice que el tiempo es la respuesta a todas las cosas. La Biblia no dice, decimos nosotros los boricuas, que no todo lo que brilla es oro. Así que nosotros sabemos, ¿verdad? Y el propio discernimiento te enseña a distinguir algunas cosas, pero no me corresponde a mí nunca juzgar y tampoco me corresponde señalar, mucho menos señalar. Así que a mí, por lo menos, mi esposo nunca nos va a ver diciendo, Mike, ese pastor Mike. No, esa no es nuestra línea, no es lo que hacemos, no es lo que Dios nos ha pedido hacer. Cada quien dará cuentas al Señor de sus actos, de sus decisiones, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Me tengo que empezar a congregar. Ya tú sabes. Tengo que hacerlo. Ya tú sabes en qué iglesia Sí, es. yo dejé de hacerlo después de precisamente una experiencia malísima con una alegada profeta. Bueno. No eres el primero, no eres el último. Pero ¿cómo hay gente que se atreve? Pero ese profeta no es Dios. No, yo sé que no, y por eso yo nunca voy a... Y tu relación es con Claro, Dios. Y yo sigo orando todos los días. Y por uno no puedes juzgarlos a todos, porque hay malos médicos, claro, pero todos los médicos son malos. No, en lo absoluto hay no. malos abogados, todos los abogados son malos. No. Hay políticos malos, todos los políticos son malos. Uno de los problemas que tiene nuestra cultura puertorriqueña es la de generalizar. Y yo siempre que escucho esa generalización, bueno, ya tú me has escuchado aquí, yo siempre paro esas generalizaciones porque no es correcto, no es cierto, y no podemos contaminar nuestra vida pensando que porque uno hizo mal, todos son iguales. Eso no es cierto. No todos los hombres son malos, no todas las mujeres son malas, no todos los políticos son malos. Hay gente buena que hace lo correcto. Te topaste con alguien que hizo algo incorrecto, perdónalo. Créeme, va a recibir la cosecha de sus actos. Lo va a recibir porque la ley de la siembra y la cosecha, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que si una persona hizo algo incorrecto, eso va a cosechar. Tú asegúrate de hacer lo correcto, de sembrar lo correcto. Perdona a esa persona, que es lo que Dios nos mandó a hacer, y continúa hacia adelante. ¿De dónde es? Yo estoy pensando en qué título tú le vas a poner a este video. Mike POV ministrado. No. Pero son preguntas que yo creo que no solamente yo las tengo, muchas personas, y que muchas personas pasan por estas mismas experiencias. Yes. Y creo que son cosas que se deben de hablar para acercar más a la gente que al tú Señor. Me has preguntado aquí, que yo sé que mucha gente se pregunta, uno, y dos, que mucha gente han construido las respuestas equivocadas, pero no por maldad, por falta de conocimiento. La Biblia también dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos escuchar, necesitamos leer, necesitamos aprender, necesitamos ver otras experiencias, ver las cosas desde otro punto de vista. Te contaba yo, Beto, que a mí lo que me gusta y por lo cual me expongo
a un círculo que no es mi zona de comodidad, porque yo preparo mis videos de Mujer Podcast y esa es mi zona de comodidad. Llevo 27 años creando contenido para mujeres en la iglesia. Pues lo hago con la mano izquierda, una mano amarrada y un ojo vendado. O sea, para mí me fluye natural. ¿Por qué exponerme a círculos que no son de zona de mi comodidad en este momento? Porque siento que Dios me ha pedido que lo haga. Si Dios no me hubiese pedido que lo haga, no lo hubiera hecho. Esa es la razón principal. Segundo, cuando vino la oportunidad de estar en el programa de ABC, que fueron ellos que me buscaron a mí y me persiguieron para estar en el programa, yo hablé con mi familia y mi esposo, mis hijas me dijeron, mamá, tienes algo que aportar en esa área, hazlo con confianza. Si Dios te abrió esa puerta, alguien va a ocupar esa silla y mejor que sea una hija de Dios. Y yo lo vi de esa manera. Y ahora, para estar con ustedes lo mismo. O sea, me siento en paz. Creo que estoy llenando un espacio que no hay un par que lo pueda llenar. Y creo que puedo ser una voz para mostrarle a la gente cosas que quizás de otra manera no pudieran ver. Y que estás hablando de todo, porque la gente puede pensar, ahí viene la pastora, va a hablar de religión y eso, pero realmente no. O sea, quiero que expliques o que le explique a la gente qué realmente pueden esperar en De Frente con Omaira. En De Frente con Omaira vamos a tratar los temas sociales desde un ángulo diferente, viéndolo, porque muchas veces vemos una noticia o una situación que esté pasando en nuestra sociedad y buscamos o adjudicamos a los culpables usuales sin ver la verdad que está detrás de esa verdad. Y a la luz de mis experiencias, mi conocimiento, yo soy graduada de psicología. Creo que se me nota cuando hablo, sí. ¿Verdad? Además de, ¿verdad? Mi conocimiento en teología. Yo tengo un doctorado en teología y un grado de psicología. Así que todo ese conocimiento y toda mi experiencia se unen para mostrar a las personas un ángulo diferente. Yo sí creo que el problema social más grande que tenemos, donde está el vacío del que tú hablas, es porque la gente ha puesto a un lado las cosas que verdaderamente son importantes. Para mí, lo más importante es nuestra espiritualidad, nuestros valores, lo que es la familia, lo que representa la familia, que es esa primera línea de defensa. Y yo puedo pararme en el altar de mi iglesia con toda la gente que me ama, porque le doy gracias al Señor que nuestra iglesia tiene miles de personas que me aman y aplaudirían todo lo que yo diría de la familia, del matrimonio. Pero en este momento creo que tengo la madurez para decir lo mismo, quizás en lugares donde la audiencia no me ama tanto y no me va a aplaudir tanto, pero mi expectativa y mi esperanza es poder llegar a oídos de personas que no están sentados en mi iglesia, que puedan escuchar que sí, que hay maneras diferentes de hacer las cosas, que podemos tomar decisiones más sabias, que no tenemos que acusar a los culpables usuales, como por ejemplo el video que va a salir hoy en mi canal, es a la luz del veredicto que le dieron ayer a Harvey Weinstein, que salió culpable otra vez, y un reporte de periódico que leo en el de esto, a lo primero que le adjudica el que Harvey Weinstein haya hecho todas las cosas que hizo es al patriarcado, al machismo. Y yo digo que es a la decadencia del valor de la familia. Claro. Porque la familia debe ser... Y ese movimiento Me Too, qué bueno por ese movimiento Me Too. Pero la realidad es que ninguna mujer nunca debe estar silenciada si tiene acoso o cualquier experiencia como esas terribles que han pasado tantos millones de mujeres. Nunca debieron estar silenciadas. Qué bueno por un movimiento Me Too que la hizo hablar, pero nunca debieron haber estado silenciadas. Y con familias fuertes en nuestro lado, si construimos la familia, ninguna mujer tiene que ser silenciada. Y eso es parte de lo que van a ver en De Frente con Omaira. Pero lo de las críticas yo creo que ya tienen que estar acostumbrados a... Nosotros, yo no creo que las críticas sean algo que quite. Los fonts estamos acostumbrados a que nos critiquen, sí. ¿De dónde sale este sentimiento de la gente de querer todo el tiempo criticar también a líderes religiosos? Yo creo que la gente o medirlos con otra vara. La gente se hace unas ideas que se les hace difícil desconstruir. Mira, yo vivo en una urbanización en Trujillo Alto que antes, yo tengo 17 años ahí. Antes de mudarme ahí, todo el mundo me decía, ¡ay! Esa urbanización siempre tiene un tapón terrible. Y yo me construí la idea y dije, Dios mío, pero en ese sitio no se puede vivir por el tapón. Te cuento que llevo ya le dijiste a todo el mundo dónde es. 17 años allí.
yo nunca he tenido un problema de tapón. Ni entrando ni saliendo. Y yo digo, yo quisiera saber dónde está el tapón del que me han hablado aquí. A lo mejor es a las horas pico. Pues no sé. Pero yo llevaba niñas a la escuela, las recogía, o sea, igual. Pero no es esta cosa que la gente dice. Y hay cosas de las que nos construimos unas ideas que nos toca mirar un poquito más allá. Saber un poquito mejor. Mira, en nuestra iglesia, yo te voy a explicar de dónde salió. Cuando se construyó el primer templo, que se pusieron las butacas que tienen casi todas las iglesias ahora, pero cuando nosotros las pusimos hace 30 años atrás, era pecado porque eran las mismas sillas del cine. Entonces muchos pastores comenzaron a decir, no, las sillas de encarnecedores, donde la gente se siente... Imagínate una iglesia con sillas de cine. Pues si vas a estar ahí sentado 2 horas, ¿por qué la silla no puede ser cómoda? Tiene que ser un banco de madera. Por eso, porque la silla no puede ser cómoda. ¿Y qué te importa que sea de cine? Pues nada, cuando eso sucedió, mi suegro, que era el pastor de la iglesia, un día dijo, mira, cada silla nos cuesta tanto dinero. Si todos aquí damos una ofrenda por una silla, compramos la silla mañana. Pues la gente dio la ofrenda. De ahí, la gente comenzó en algún lugar, alguien dijo algo inapropiado, y eso hace sentido, ¿verdad? Las iglesias recogen ofrendas. De ahí salió algo inapropiado diciendo, no, para tú sentarte allí te cobran tanto por una silla. Nadie te cobra una silla. Una vez, cuando se fueron a comprar las sillas, las 5,000 sillas que tenía aquel templo, pues se pidió una ofrenda para el que quisiera. Porque imagínate, ¿quién te puede obligar a ti? ¿Quién te puede sacar dinero a ti de tu chequera? Nadie. Cuando uno da porque quiere, pues de ahí la gente, no, allí te cobran la silla. Nadie. En mi iglesia nunca se ha cobrado una silla para nadie. Y eso yo tengo, yo sé, entonces de ahí la gente exagera y dice, no, los que se sientan atrás es tanto, en el medio es tanto y los de la primera como si fuesen fila. taquilla. No, porque es como un concierto. Y yo digo, nunca, bueno, búscame una persona que haya entrado al culto de la iglesia y le hayan cobrado a nadie. Otra cosa, el misconception porque la gente habla y piensa que los pastores solamente se dedican a los domingos a salir de su casa, ir a la iglesia y que no tienen trabajo. Muchos pastores que tienen trabajo, además de la iglesia, que tienen negocios exitosos aparte de la iglesia, etcétera. Que es nuestro caso. Que yo no lo sabía hasta que conocía hasta los otros días yo tuve 4 tiendas en centros comerciales en Puerto Rico y pues hacemos otras cosas, ¿verdad? Eso yo creo que tenía el amusement park, que era bien concurrido. Pero eso era de la iglesia. Las tiendas eran mías. Okay. El amusement park era de la iglesia, era una operación de la iglesia. Sí, pero sigue siendo. Claro. ¿Qué trabajo? Trabajo, exactamente. Trabajo. Sí, claro. Exactamente. Yo no sé, la gente siempre ha buscado. Ahora mismo tenemos una marca de café, se llama Fexpresso, y esa marca es de la iglesia. ¿Sabes lo que hacemos con todo? ¿Y cómo aquí no tenemos café, bebé? Yo debí haber traído, fíjate. Cuando regrese para acá voy a traerles café. Yo que soy un junkie de la cafeína. La iglesia tiene una finca de café. Nosotros tenemos 30 cuerdas en Ciales. Todo el café que nosotros vendemos, nosotros utilizamos ese dinero para darle capital semilla a empresarios en Latinoamérica. Entonces, una vez al año damos unas clases de emprendedurismo porque nosotros hacemos labor misionera. Tenemos los hogares en Honduras y todos que sostenemos, pero no queremos solamente dar el pescado, queremos también dar la caña para que la gente pueda pescar. Entonces, una vez al año enseñamos clases de emprendedurismo a gente que nadie les va a enseñar por todos los países de Latinoamérica y hacemos que todos hagan un proyecto presentando su negocio y pidiendo el capital semilla y de ese dinero que vendemos del café, de todo el café que vendemos durante todo el año, nosotros lo sembramos en esos empresarios y les ayudamos a que monten su propio negocio. Es como una labor bien linda que hacemos en la iglesia. Héctor Delgado el otro día estaba diciendo, no, yo creo que fue el mismo manejador de él, que la gente dice, y si él te reprende de la música que hace hoy en día, ¿por qué no deja de cobrar? Y Cholongo dice, ¿con qué ustedes creen que Héctor mantiene los comedores que tiene a través de Latinoamérica, las escuelas y los hogares? Que todo eso sale de ese dinero. Y mira la hipocresía de la gente, ¿verdad? Y no me voy a poner como Mike aquí a gritar y a decir cosas. Pero mira la hipocresía de la gente que les molesta que Héctor Delgado reciba el fruto de su trabajo antes y eso lo critican, pero no critican al que le pagan la taquilla hoy para que te infecte la mente como te infecta hoy. O sea, el que está mal es Héctor Delgado. Mira qué hipocresía de la gente. Una persona que le sirve a Dios de corazón y que está usando lo que hizo mal, lo está usando para bien. Sí, enmendó sus errores.
Por supuesto. Y lo siguen Y es de ser humano. Y es un gran cristiano. Es un gran cristiano con un lindo testimonio. A mí me gusta mucho el contenido que ellos hacen de ir a las cárceles. Yes. No sé por qué a mí me fascinan las historias de personas que han estado en la calle y logran convertirse. Para mí son historias que siempre, no importa quién te la diga o cómo te la digan, son historias que cautivan. Igual yo sigo mucho contenido en los Estados Unidos. No sé si sabes quién es Michael Franzese. Él es un ex capo de la mafia italiana, hijo de un mafioso italiano que hoy en día él pastorea. Y tiene también un testimonio de vida súper lindo y me impresiona escuchar esas historias. Nosotros siempre, por la experiencia con mi papá, ¿verdad? Pues siempre hemos tenido una afinidad con hacer labor en las cárceles. Y con mis libros, el primero, Mujer, Valórate, yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de entregarlo en la mano de mujeres que estuvieran en la cárcel. Y en Puerto Rico tuve la oportunidad de estar en la cárcel de mujeres y me permitieron ir celda por celda a entregarle el libro en la mano. Además de otros trabajos que siempre hemos ayudado en las cárceles, pero también estuve en cárceles en Colombia, he estado en cárceles en otros países que me han permitido hacer lo mismo, puertas que Dios abre. Y para mí, pues, es gratificante, ¿verdad? Tú tener un libro y poder entregarlo en la mano de esa persona que más lo necesita. Bueno, nos consume, Aliana nos va a matar. Nosotros consumimos más del tiempo que se supone que teníamos. Bueno, yo pues, los invito a todos ustedes a que se suscriban. Les voy a dejar el link. No voy a hacer como Beto. Yo en el link de este video, en la descripción de este video, voy a dejar el link del canal de Omaira para que se suscriban allá, le den like a ese contenido, lo compartan, reciban información súper buena. Se quiten esto de la mente, como dijo ella, que van a recibir una prédica cada vez que entren al canal. no. Para predicar pueden ir todos los domingos a mi iglesia. Si me quieren escuchar predicar, pueden escuchar Mujer Podcast todos los lunes. Ahí les voy a predicar. ¿Y redes sociales? Mis redes sociales estoy como Pastora Omaira Font o como Omaira Font en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube hay un canal Pastora Omaira Font, pero me buscan en De Frente con Omaira, en TikTok y en X. En todos lados. Y perdí, tenía 300 y pico mil seguidores en Twitter, cuando era Twitter, y los perdí. Y lloré así y no le presté más atención a X. Ahora le voy a dar un poquito de cariño. Y mi TikTok, por tercera vez perdí mi cuenta. Empecé de cero otra vez hace como 2 meses. Pero te las banean. No, como que se me bloqueó y sigo escribiendo a servicio al cliente y no me acaban de ayudar. Y dije, en lo que me ayudan, abro una cuenta nueva. Así que todo el mundo a seguirla en sus redes sociales. A nosotros, yo le pido a usted que se suscriba al canal, que encienda la campanita, que le dé like al video, que comente, que comparta. Nos vemos en la próxima.